Bueno, vamos a hablar hoy sobre cáncer esofágico, pero es la primera parte del video donde abarcaremos epidemiología, patología y manifestaciones clínicas. Lo abordaremos primero, pues, detalladamente y compararemos los dos tipos de cáncer esofágico. No sin antes, pues, iniciar con esta pintura, que es una pintura de Diego Velázquez de 1656. Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid, España. Se conoce como Las Meninas o la familia de Felipe IV. Esta es la obra más importante de Diego de Velázquez. Y es una obra que es demasiado compleja, que no ha sido bien dilucidado qué es lo que realmente representa. Y bueno, algo que es característico es que él mismo se retrata pintando y se cree que es ante un espejo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos elementos que son muy característicos. El mismo, tenemos una pintura de los reyes al fondo, tenemos la infanta al centro y algunos enanos que están sirviendo a la misma infanta. Es infanta Margarita de Austria. Bueno, primero vamos a iniciar con este caso clínico que está interesante, que es de eh, New England. Bueno, un hombre de 55 años se presentó con una historia de disfagia de un año. También informó una pérdida de peso de 6,8 kilogramos, anorexia y ronquera progresiva en los últimos 6 meses. Aquí podemos ver que la pérdida de peso es muy importante, justo con la anorexia y la ronquera, ¿no? Nos hablan de un dato de alarma. No tenía condiciones médicas conocidas y no tomó ningún medicamento. Su historia familiar fue notable por cáncer de esófago en su padre y su tío paterno. El examen físico de cabeza y cuello no reveló leucoplasia oral, masa, linfadenopatía o sensibilidad a la palpación. El examen de las manos y los pies reveló un golpeteo digital junto con la queratodermia palmoplantar, hallazgos que son conocidos como tilosis. Su padre había tenido cambios similares en la piel, en la superficie palmoplantar, nos habla de un componente hereditario. La tomografía computarizada mostró una masa circunferencial que afecta al esófago proximal. Aquí tenemos la causa de la disfagia. La endoscopía superior mostró una gran masa ulcerada en el tercio superior del esófago que abarcaba 10 centímetros y era parcialmente obstructiva. El examen anatomopatológico reveló un carcinoma de células escamosas invasivo y poco diferenciado, que es con el que se asocia la tilosis. La tilosis y el carcinoma se pueden observar en condiciones hereditarias, como el síndrome de Howell-Evans, que es muy característico. Más adelante lo vamos a abordar y por eso quise añadirlo. Desafortunadamente, la condición del paciente se deterioró durante su hospitalización y murió de un evento de aspiración antes de que se pudieran realizar más pruebas. Entonces, es, es interesante este caso. Bueno, como introducción, el cáncer esofágico lo podemos tener de dos estirpes celulares. Lo podemos tener o tiene una presentación como de células escamosas o adenocarcinoma. El 90% corresponde a el carcinoma de células escamosas, aunque actualmente pues el adenocarcinoma ha estado evolucionando y ha estado siendo una causa más frecuente en los países occidentales. Y bueno, más adelante hablaremos en la epidemiología. La ubicación anatómica más frecuente es la unión esofagogástrica y el cardias. En cuanto a epidemiología, es el octavo cáncer más común y es la sexta causa más común de muerte. Eh, y si nos damos cuenta, es un cáncer que es muy frecuente a nivel mundial y que el pronóstico tampoco es muy bueno, ya que pues hay casi una relación entre la incidencia y la mortalidad. Eh, Durante el siglo XX, el tipo de cáncer esofágico más frecuente era el de células escamosas. Sin embargo, estamos dándonos cuenta de que hay un aumento en la incidencia de adenocarcinoma esofágico. También, bueno, los cánceres gástricos han aumentado drásticamente, principalmente en países occidentales y recientemente también en algunos países orientales. En Estados Unidos la incidencia ha aumentado significativamente. Cada año se diagnostican 18.440 casos y se esperan 16.170 muertes. O sea, el pronóstico en esta enfermedad no es muy bueno.
La relación hombre-mujer en el cáncer de células escamosas y el adenocarcinoma es de 2:1 y 12:1 en el caso del adenocarcinoma. Existe una incidencia muy importante, principalmente en Asia Meridional y Oriental, donde predomina el cáncer de células escamosas, y en el caso de los países occidentales, principalmente el adenocarcinoma. Tanto así que una serie de países que se encuentran en Asia describen un patrón de crecimiento importante. Por lo tanto, se le ha considerado cinturón del cáncer esofágico por la incidencia que presentan estos países de cáncer de células escamosas. También se considera que hay una tendencia temporal variable y que el 90% de los cánceres esofágicos corresponden al carcinoma de células escamosas. También es importante que afecta principalmente a los hombres y con un pico de edad de entre 50 y 70 años. Las tasas varían demasiado y es importante también que digamos que los factores de riesgo en estas áreas no se conocen bien, pero creen o se ha creído que se incluye por un estado nutricional deficiente, una baja ingesta de frutas y verduras y bebidas a altas temperaturas, que es algo que caracteriza a estos países del Oriente. Y bueno, la región anatómica más frecuente es la unión esófago-gástrica. Y si empezamos con los factores etiológicos, la agregación familiar está presente en algunas regiones de alta incidencia de carcinoma de células escamosas, como China. Sin embargo, todavía se discute y es un tema polémico el presentar este, em, los factores hereditarios como un factor de riesgo importante, porque hay algunos estudios, por ejemplo, algunos estudios suecos y de Estados Unidos que publican que esto no es así. Sin embargo, hay algunos estudios que dicen que sí existe esta agregación familiar en el caso del esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. Pero se informa de un mayor riesgo en algunas condiciones hereditarias como el síndrome de Peutz-Jeghers y mutaciones en el gen supresor de tumores TEN. En el caso del síndrome de Peutz-Jeghers es un síndrome autosómico dominante que está caracterizado por la aparición de múltiples pólipos amartosos, es decir, tejido desordenado en el tracto gastrointestinal y pigmentación mucocutánea, como podemos observar en las imágenes del centro, excepto la más superior. Todas estas corresponden al síndrome de Peutz-Jeghers, que condiciona a mayor factor de riesgo para desarrollar cánceres del tracto gastrointestinal y fuera del tracto gastrointestinal. Incluso, pues aquí se pueden observar los pólipos amartosos, y en el caso de las mutaciones por PTEN, es un gen supresor de tumores que causa, o más bien que es transmitido de manera autosómico dominante, que nos da el síndrome de Cowden, o es uno de los que da, con presentaciones fenotípicas variables que incluyen tumores gastrointestinales amartosos, anomalías dermatológicas, como se puede observar aquí. Pero no solo eso, sino también anomalías neurológicas y riesgo elevado de cáncer. Eh, y bueno, vamos a empezar primero con el carcinoma de células escamosas. Este es el más frecuente y representa el 90% de los cánceres. Sin embargo, en Occidente no, sino en Irán, Asia Central y China. Tanto así que esta serie de países que tienen una alta incidencia se le ha denominado el cinturón del cáncer esofágico. En China, que es la región que más casos tiene, que tiene la mayor tasa de prevalencia, eh, puede llegar a tener hasta 140 por cada 100.000 habitantes. Se ha asociado a que ha sido por un estado nutricional deficiente, baja ingesta de frutas y bebidas a altas temperaturas, de la cual solamente las bebidas a altas temperaturas ha sido comprobado por algunos artículos. En Estados Unidos también es frecuente, sin embargo, se asocia a tabaquismo, consumo de alcohol y dieta baja en verduras. También se ha asociado a factores demográficos y sociológicos, socioeconómicos, que pues han afectado. Y de esta manera, en este mapa, pues podemos observar esta región de Asia Central y Asia del Este, que afecta, por ejemplo, a Japón, a Mongolia, Taiwán, Kazajstán y Bangladesh, que van a ser el cinturón
del cáncer esofágico, pero no solo estos lugares, incluso Irán está presente. También en algunos sitios de África se afecta predominantemente. Ajá, y entonces la incidencia es de 10.5 a 26.6 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Este es un mapa de Nature que es relativamente reciente. En cuanto a los factores demográficos y socioeconómicos, es importante porque varía en relación al mundo y al sitio geográfico donde se encuentre. En las regiones donde se encuentra alta incidencia no existe una especificidad sobre el género y se asocia a un nivel socioeconómico más bajo. Se considera que porque existe mayor susceptibilidad a una mala alimentación y al alcoholismo y al tabaquismo. También la incidencia es mayor en zonas urbanas y particularmente en hombres afroamericanos. Bueno, el tabaquismo y el alcohol es una causa importante y no solamente una causa de cáncer esofágico, sino también de otro tipo de cáncer. Se ha considerado que el fumar cigarrillos y pipas aumentan el riesgo de cáncer esofágico, sin embargo, aumenta más con la pipa que con el cigarro. El tabaco y el alcohol aumentan sinérgicamente, aunque esto, bueno, un estudio reciente refutó, dijo que realmente pues esto no era cierto, que independientemente de si existía el tabaquismo o el alcoholismo, cualquiera de los dos, no necesariamente simultáneos, afectaban y favorecían el riesgo de cáncer esofágico, y no solamente de cáncer esofágico, como lo decía, sino también son factores de riesgo para otro tipo de cánceres aerodigestivos. Incluso un tipo de cáncer aerodigestivo es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer esofágico. Bueno, el tipo y la cantidad de bebidas alcohólicas pueden afectar, sin embargo, se ha considerado que es el licor fuerte el que afecta más incluso que el vino o que la cerveza. Pero esto también puede tener un factor importante que es el genético, y en este caso puede ser la susceptibilidad de cada individuo la que determine, ¿no? También se ha relacionado con variaciones en el gen de la acetaldehído deshidrogenasa que modulan el riesgo de cánceres aerodigestivos. El consumo excesivo del alcohol es un factor de riesgo establecido y potencialmente modificable para otras neoplasias. En cuanto a los factores dietéticos, existen varias asociaciones con este tipo de cáncer y los alimentos que contienen compuestos N-nitrosos que son cancerígenos. Y bueno, si recordamos, este también es un factor importante para el desarrollo de cáncer gástrico. Esto es porque estos compuestos N-nitrosos ejercen un potencial mutagénico mediante la inducción de aductos alquilo en el ADN. Algunos tipos de verduras en escabeche y otros productos alimenticios que se consumen en áreas endémicas de alto riesgo están contaminados con este compuesto N-nitroso. También, por ejemplo, a las aflatoxinas, que es un tipo de hongo que afecta al maíz, principalmente en África, y que es no solamente un tipo de toxina que predispone al cáncer esofágico, sino que también afecta a el hígado y puede desarrollarse cáncer o carcinoma hepatocelular. Y bueno, el masticar nueces de areca o de betel, que también es una práctica importante en Asia y en África, está implicado en el desarrollo de cáncer de células escamosas. El mecanismo puede ser porque implica la liberación de cobre con una inducción de síntesis de colágeno por los fibroblastos, y de esta manera, bueno, existe una anomalía en el tejido esofágico. También las bebidas y los alimentos a altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de cáncer esofágico al generar daño térmico a la mucosa esofágica. Entonces es un daño directo. Eh, si podemos observar las regiones que suelen estar afectadas, es donde normalmente tienen un consumo de té importante y aumenta el riesgo si lo adicionamos, según este artículo de Annals of Internal Medicine, si lo asociamos con alcohol y tabaco, y cuando este es más de 15 gramos de alcohol
Y bueno, todo esto favorece el desarrollo hasta 1.55 veces más que quienes no tienen estas prácticas. Y bueno, la ingesta de té caliente de 60 a 64 grados centígrados es un factor de riesgo significativo para el cáncer de células escamosas. Bueno, otros factores dietéticos se ha asociado con la ingesta de carne roja, también con los bajos niveles de selenio y al contrario, la suplementación con selenio reduce el riesgo. La deficiencia de zinc también aumenta el riesgo. Bueno, el mecanismo puede ser porque potencia los efectos cancerígenos de las nitrosaminas y sobreexpresa la COX-2. También algo que se ha determinado es que la baja ingesta de ácido fólico en la dieta aumenta el riesgo de manera significativa. Y bueno, un metaanálisis de estudios observacionales mostró una asociación significativa entre una mayor ingesta de frutas y verduras y un menor riesgo. Sin embargo, hay datos o más bien hay artículos que todavía no alcanzan a detallar y no hay artículos que todavía nos diga una conclusión sobre las frutas y verduras. También, en el caso de las afecciones esofágicas, hay algunos estudios que dicen que los pacientes con acalasia tienen un aumento hasta 16 veces más que aquellos que no la tuvieron de presentar cáncer esofágico, pero no solamente con acalasia, sino con otras afecciones en adultos. Incluso hay otras afecciones como la gastritis atrófica que se asocian a un riesgo mayor de cáncer de células escamosas, pero no adenocarcinoma, claro. Y bueno, el virus del papiloma humano ha sido algo que se ha considerado y que particularmente los serotipos 16 y 18 se han estudiado con más frecuencia y bueno, se han hecho algunos metaanálisis, algunos estudios y la evidencia de una asociación todavía no está bien delimitado, bien concluyente. Entonces, bueno, hay que tomar con cautela este dato. La tilosis es una enfermedad rara asociada con hiperkeratosis de la palma de las manos y la planta de los pies y una mayor incidencia de cáncer de células escamosas. El tipo heredado de este tipo es el síndrome de Howell-Evans y está más frecuente relacionado con este tipo de cáncer. Y bueno, tiene un patrón de transmisión de autosómico dominante. Bueno, y entonces hablando del adenocarcinoma, este es el segundo más frecuente y este predomina más que nada en los países occidentales y en Europa. En raza negra y en hombres, como el anterior, sin embargo, este lo afecta todavía de una manera más sorprendente y de manera más drástica. Bueno, se ha comparado la asociación de ERG, el índice de masa corporal y la edad. Sin embargo, la edad no resultó tan significativa. Solamente el ERG y el índice de masa corporal se consideraron importantes. En cuanto a los factores de riesgo, pues la enfermedad por reflujo es el más importante, pero no solo esto, sino el antecedente, o más bien tener esófago de Barrett, que es una lesión premaligna, que es una metaplasia. Por lo tanto, se han realizado varios estudios y uno de ellos es este por la New England, en el cual se determinó que los pacientes con esófago de Barrett, el riesgo aumenta hasta 30 veces más que quienes no tienen el esófago de Barrett, con una incidencia anual del 0.12. Sin embargo, esto es un dato, digamos que un poquito raro porque a pesar de eso, el riesgo absoluto es bajo, con 0.12%. Se recomienda entonces el cribado solamente en pacientes con esófago de Barrett por el riesgo que es relativamente elevado, pero que siendo absoluto pues es demasiado bajo. Bueno, la obesidad y el síndrome metabólico es mayor riesgo para adenocarcinoma y se considera todavía más que algunos otros que anteriormente eran considerados. Aumenta hasta 1.71 veces cuando el índice de masa corporal se sitúa entre 25 y 30 kilogramos por metro al cuadrado y
2.34 cuando el individuo tiene un índice de masa corporal mayor de 30. Bueno, esta asociación no se ve de la misma manera en el cáncer de células escamosas. Y bueno, también podría tener un efecto no solamente por lo anteriormente dicho, que es una asociación, sino que también se puede considerar que el aumento de la masa corporal podría causar un aumento de la presión intragástrica, que esto afectaría a la presión del esfínter esofágico inferior, por lo cual pues estaría alterando su función y también traería más riesgo de hernia hiatal. Y bueno, el efecto proinflamatorio que ya sabemos que tiene la obesidad al producir más citocinas, pues también podría estar afectando y podría estar condicionando un estado de inflamación crónica, y este estado de inflamación crónica pues podría ser un factor importante para el riesgo o para la carcinogénesis, digámoslo de esa manera. Bueno, también la exposición elevada al ácido gástrico, como el síndrome de Solinger-Edison y otros estados asociados a la enfermedad por reflujo, también se consideran que son factores de riesgo. Algunos medicamentos que estos lo que van a hacer es reducir la presión del esfínter esofágico inferior, que recordemos que el esfínter esofágico inferior tiene un mecanismo en el cual es el esfínter, pero aparte va a tener a la arcada crural que va a estar dada por el diafragma. Entonces, si hay una discordancia entre estos dos, o si se altera primordialmente el esfínter esofágico inferior, va a estar teniendo el reflujo, no va a estar cumpliendo su función. Entonces, algunos de los fármacos que se han estudiado mediante algunos estudios son, por ejemplo, el uso de nitroglicerinas, anticolinérgicos, agonistas beta-adrenérgicos y entre otros. Pero hay otros estudios que dicen que hay que tomar este dato con cautela. ¿Por qué? Porque solamente se observa en algunos medicamentos utilizados para el asma, como las jantinas y los agonistas beta, y no en, por ejemplo, en las carbamazepinas, aminofilina, bloqueantes de los canales de calcio, y que solamente se observa en pacientes mayores a 70 años. También, bueno, el virus del papiloma humano ha sido descrito, se han hecho algunas asociaciones, y con los serotipos que son más frecuentes, 16 y 18. Y bueno, la colecistectomía, bueno, porque en este caso ocurriría un reflujo de los ácidos biliares hasta el estómago después de la cirugía, y entonces el contacto de estos ácidos biliares y de las sales biliares estaría irritando de la misma manera que el ácido clorhídrico eh, a, al- a la unión esofagogástrica. Y bueno, pues aquí podemos observar la incidencia. Vemos que es un poquito disminuida a comparación de el cáncer de células escamosas, pero que, por ejemplo, en algunos países como Inglaterra se encuentra elevado, o en los Países Bajos, ¿sí? Bueno, pero sin embargo, pues en América el más importante pues es Estados Unidos. Podría tener ahí una implicación con la obesidad, que es el segundo país con más obesos, em, y bueno, con la alimentación probablemente, con los factores socioeconómicos también podría tener una relación. Sin embargo, también está un poco a la alza en algunos países del Oriente, y que está un poquito creciendo. Bueno, y aquí podemos observar los riesgos, eh, podemos observar la diferencia en la imagen de arriba corresponde a un adenocarcinoma, y en la parte de abajo corresponde a un carcinoma de células escamosas. En la imagen o en la tabla 1 de la New England, hacemos una comparación entre los factores de riesgo y cuál se asocia a cuál. Por ejemplo, el uso del tabaco se asocia a ambos, pero más al carcinoma de células escamosas. El uso de alcohol en el cáncer de células escamosas, el esófago de Barrett, adenocarcinoma, síntomas de reflujo, adenocarcinoma, obesidad a adenocarcinoma, la pobreza, acalasia, la ingestión de cáusticos y la tilosis se asocia principalmente a
el de células escamosas, no así con el adenocarcinoma. También, por ejemplo, el síndrome de Plummer-Vinson, algún otro cáncer de la vía aerodigestiva, como ya lo mencionamos, la radioterapia, por ejemplo, el uso, la ingestión de sustancias demasiado calientes como el té o como el café, también se asocia al carcinoma de células escamosas. Y bueno, nada más el uso de algunos fármacos, pues al adenocarcinoma por la relajación de el esfínter esofágico inferior. También la localización es algo que tenemos que tomar en cuenta porque, por ejemplo, en el caso del carcinoma de células escamosas es en el esófago medio y en el adenocarcinoma en la unión esófago-gástrico. Bueno, en cuanto a la patobiología, primero pues tenemos dos tipos diferentes, el mecanismo también es diferente y los factores de riesgo igual manera lo son. Principalmente pues tenemos el adenocarcinoma que lo podemos observar en la parte superior, principalmente va a afectar a la unión esófago-gástrica, pero el mecanismo de producción es muy diferente, porque en este ya hay un antecedente de enfermedad, que es la enfermedad por reflujo y un Barrett, ¿no? Que sería más o menos como una línea del tiempo en la cual, pues, el adenocarcinoma sería la última pieza de nuestra línea del tiempo. Eh, entonces, afecta principalmente a caucásicos, se asocia con estas enfermedades y bueno, también se asocia con obesidad y puede o no asociarse a hernia hiatal. En el caso de la patogenia de células escamosas es muy diferente al adenocarcinoma, no tiene que ver con el esófago de Barrett y principalmente afecta a negros y a varones. Sin embargo, pues no existe tanta diferencia en cuanto a la relación hombres-mujeres, es 2-1, a diferencia del adenocarcinoma. Si nos vamos al carcinoma de células escamosas que está representado en la imagen inferior, afecta principalmente al plano medio del esófago, como ya lo había mencionado, y surge de excrescencias polipoides que se localizan más o menos en el esófago. Pueden manifestarse como epitelio desnudo o placas, y se puede recurrir a la tinción de tejidos con Lugol o con una sustancia que es como yodada durante la endoscopia, y a esta técnica se le denomina cromoendoscopia. Esta puede hacerse o no, no es tan practicada y puede esta última contribuir al diagnóstico temprano. Las lesiones avanzadas, por lo regular, se caracterizan por masas infiltrantes y ulceradas que pueden tomar una disposición circunferencial eh, o no, un poquito como vegetantes. Puede invadir a la submucosa en etapa temprana. Tienen una particularidad y es que la invasión local de los ganglios se produce más rápido porque se encuentran en la lámina propia. Estos se van a propagar a los linfáticos regionales, al área celíaca y a regiones adyacentes a la aorta. También, bueno, las metástasis a distancia principalmente son a hígado, a huesos y a pulmones en el 30% y también puede existir a médula ósea. En el caso del adenocarcinoma, que se encuentra en la parte superior, se sabe un poquito más de la patología o se tiene en cuenta que existe el factor de riesgo porque ya se ha presentado un esófago de Barrett. Y estos pacientes están en constante vigilancia. Por lo regular, el diagnóstico suele ser incidental. Sin embargo, pues ya hay alguna sospecha de que esto puede ocurrir. Puede presentarse como una úlcera, como un nódulo, y bueno, también de igual manera se va a diseminar a los ganglios regionales por el mecanismo que ya mencioné. La metástasis afecta principalmente a los ganglios celíacos y a los perihepáticos. Bueno, si nos vamos al cuadro clínico, el cuadro clínico suele ser
con primeros síntomas que suelen ser sutiles e inespecíficos, o pueden estar estos pacientes asintomáticos cuando son los estados iniciales. Si nosotros esperamos observar a un paciente que ya tenga pérdida de peso, digamos que no sería lo más adecuado porque eh, ya estaría en estadios muy avanzados. Entonces lo que se espera es identificar a un paciente que tenga síntomas de reflujo gastroesofágico, en el cual sospechamos que ya tiene esófago de Barrett, y entonces, mediante el tamizaje, nosotros vamos a identificar el riesgo de adenocarcinoma. En el caso de el cáncer de células escamosas va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, los síntomas más comunes, porque cuando estos pacientes, así como en los estadios iniciales suele ser asintomático, eh, suelen presentarse ya avanzados. Es decir, no se dan cuenta de que tienen la enfermedad. Entonces, cuando ya empiezan a sentir los datos es porque ya está un poquito más avanzado. Y entonces tienen disfagia progresiva, que es algo que caracteriza a los dos tipos de cáncer. Y cuando ya se encuentra muy avanzado, también podemos tener pérdida de peso mayor al 10% en 6 meses. Sí, que sería algo muy evidente. Y bueno, un dolor torácico central que puede no responder a los antiácidos o secretores. La disfagia, bueno, puede ser, es progresiva, primero a sólidos y por último puede ser a líquidos. Lo que caracteriza esto es que el paciente mismo va a ir buscando los mecanismos para sobrellevar la disfagia. Es decir, primero va a ser a sólidos y después con la masticación y la trituración va a hacer que estos elementos pues vayan teniendo una consistencia más blanda y entonces alcancen a pasar y no cause tantas molestias en el esófago. Bueno, otros síntomas es la regurgitación de saliva o alimentos, la neumonía por aspiración. Algo interesante de la regurgitación de saliva o alimentos es que los alimentos no van a haber, no han tenido contacto con secreciones gástricas. Entonces, es algo particular. Neumonía por aspiración, porque por lo mismo de la regurgitación puede irse hacia vía respiratoria, entonces puede afectar a todo el sistema respiratorio. Ronquera y tos, si existe afección a laringio recurrente, odinofagia, y bueno, pérdida de sangre gastrointestinal en caso de que exista ulceración de la masa tumoral. Podemos hacer diagnóstico diferencial con estenosis no malignas y, por ejemplo, con anillos o otro tipo de estenosis, como el anillo de Schatzky, acalasia, que nos daría una disfagia progresiva y también nos daría algunos síntomas que serían un poquito parecidos. Bueno, nada más algo que se me olvidaba decir es que la pérdida de peso también suele ser porque estos pacientes buscan la manera de no sentir la disfagia y entonces dejan de comer o empiezan a comer alimentos que son más blandos para no tener los mismos síntomas. Y bueno, con otros trastornos de la motilidad esofágica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante un paciente? Tenemos que evaluar la historia de la enfermedad actual, es decir, si tiene alguna enfermedad al mismo tiempo, por ejemplo, una enfermedad por reflujo, que bueno, sería muy importante para que nosotros, o si ha tenido los síntomas de reflujos y qué medicamentos ha tomado, para nosotros ir evaluando qué es lo que nuestro paciente probablemente tenga. Antecedentes de hernia yatal y uso de antiácidos. Ya sabemos la diferencia entre antiácidos y antisecretores. Cirugía gástrica previa que podría darnos el reflujo, por ejemplo, una cirugía de Billroth 2, cáncer anterior de cabeza y cuello que es un predisponente para el cáncer esofágico o un factor de riesgo, digámoslo. Historia familiar de pacientes que tienen antecedentes familiares de esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago en la unión esófago-gástrica, principalmente en hombres caucásicos que son mayores a 40 años y que presentan enfermedad por reflujo, y
Historia social, a qué me refiero con esto? Bueno, preguntar sobre la historia y el patrón de consumo de tabaco y alcohol. En el caso del estado físico, o bueno, la exploración física, lo que vamos a hacer es, primero, pues, evaluar el estado nutricional y la pérdida de peso involuntaria, ver cuánto es lo que ha perdido y en cuánto tiempo, que es importante. O sea, imprescindible hacer un examen físico completo en estos pacientes, como en cualquiera. Y bueno, en cuanto a otros datos que nos sugerirían más malignidad o que la enfermedad ya está avanzada, sería, por ejemplo, un síndrome de Horner ipsilateral, adenopatía supraclavicular o el ganglio de Virchow, y verificar si hay hinchazón o masa epigástrica. Eh, bueno, en caso de que pues se encuentre en la unión esofagogástrica, podría sentirse o no. Y bueno, nada más. Y bueno, hasta ahorita pues sería todo. El tratamiento y el diagnóstico será, y el estadiaje va a ser estudiado en otro video. Muchas gracias.